honor estar en este evento de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, utilizando estas nuevas tecnologías, y algunos de los efectos positivos de la pandemia ha sido que hemos aprendido, estamos tratando de aprender a usar nuevas maneras de comunicación. Sin duda no sustituyen el encuentro cercano y afectuoso, pero es la manera de movernos hoy en día. Hoy quiero empezar, pero ahora no, para un momentico. No se preocupe, usted se puede equivocar todas las veces que quiera. Otra vez. Exacto, cuando quiera. Buenos días. Un honor estar en este evento de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Les deseo el mayor de los éxitos y el máximo provecho con esta nueva forma de tecnología. Quiero empezar agradeciendo a la directiva de la sociedad por la amable invitación, muy especialmente al querido amigo Guillermo Beitía, y de verdad es un honor acompañarlos en su evento anual aquí, en esta nueva forma de comunicación. Yo quisiera explicar que José Gregorio Hernández está presente en muchas circunstancias de la vida venezolana. Y Dios ha tenido la gracia de permitirme conocerlo más de cerca, gracias a la gentileza de los vicepostuladores, antes Monseñor Fernando Castro y actualmente Tulio Ramírez, que me invitaron a ser el asesor médico de la causa de beatificación. Y en esta breve exposición les contaré mi visión de los caminos de José Gregorio, a quien mi familia Guzmán Suárez debe favores indiscutibles y enormes. Realmente, José Gregorio lo encontramos en todas partes. En las camas de los pacientes en el hospital, en la calle, en los autobuses, en tantos José Gregorios que llevan su nombre en señal de agradecimiento. Aquí está acá, aquí está en un autobús, aquí está en una de las miles de imágenes que encontramos de José Gregorio, a veces acompañado de otros santos, a veces de gente no tan santa. Pero José Gregorio está en muchos aspectos de la vida venezolana. Y yo quiero comentarle 4 caminos de José Gregorio, insistiendo en particular en su ejercicio médico, que es de donde los médicos podemos sacar más enseñanzas y más provecho. Vamos a hablar un poco de su formación, de cómo fue este hombre innovador de la medicina de fin de siglo XIX y principios del XX, cómo fue un profesor sublime, cómo ejercía medicina y cómo se realizó en ese camino de atención de los enfermos. Y finalmente, ¿por qué caminó y por qué hoy en día la iglesia le da la categoría de beato y Dios quiera que pronto de santo para culto universal? José Gregorio nació en Isnotú. Sus primeras letras las aprendió de su mamá y de su padre, de su tía María Luisa. Y fue a la escuela de Isnotú. Y el maestro de Isnotú, Pedro Celestino Sánchez, en un momento dado le dice a Benigno, al papá: Benigno, yo no tengo más nada que enseñarle a este muchacho. Tienes que hacer que él vaya a un sitio donde él pueda aprender. Ya él había perdido a su mamá. Josefa había muerto cuando él tenía 8 años. Le había inculcado principios religiosos y de devoción a la Virgen y de devoción al Señor. Pero ya no podía estudiar más en Isnotú. Y en un viaje bien tormentoso para la época, porque había que salir de Isnotú en mula, llegar al puerto de La Ceiba, al sur del lago de Maracaibo, llegar en barco a Maracaibo, otro barco hasta Curazao, otro barco hasta La Guaira. Total, que agarra ese barco, sale de Isnotú y llega a Caracas y ingresa de 13 años al Colegio Villegas, que era muy prestigioso para la época. Lo dirigía el doctor Guillermo Tell Villegas y su esposa Pepita Peroso, y acogieron a José Gregorio, quien llegó no solamente a estudiar al Colegio Villegas, sino a vivir en el Colegio Villegas. Y se destacó mucho, y fue el primer premio en esas materias que allí ven. Además se convirtió en preparador, lo que llamaríamos hoy en día preparador, de enseñar a los alumnos de grados inferiores. Para que tengan una idea, Guillermo Tell ocupó una posición muy importante en Venezuela. Murió en el 1907 y 4 veces quedó encargado de la presidencia, un maestro y un venezolano de alta integridad. Aquí hay una foto estupenda de José Gregorio cuando estaba estudiando en el Colegio Villegas, y ahí se gradúa de lo que se llamaba entonces bachiller en filosofía, con un examen que se presentaba en la Universidad Central. Y su examen basó en la teoría del condensador eléctrico y las máquinas de vapor.
En ese año 82, ya graduado de bachiller, empieza a estudiar medicina, estupenda foto también de José Gregorio, y hace una carrera espectacular, primer premio de muchas materias, y termina graduándose de bachiller en ciencias médicas el 19 de junio del 88, y su tesis para graduación fue sobre tuberculosis y la doctrina del ENEC y de la Escuela de Virchow sobre la unidad del tubérculo. Muy poco después, a los días, pide el examen para graduarse de doctor en ciencias médicas, lo que logra el 29 de junio, y era la época que los temas se ponían en un biombo y se sorteaba los temas que le tocaba discernir. Ahí están los 3 temas de los cuales versó su exposición. Y algo excepcional en el caso de la tesis de José Gregorio, de su doctorado. Normalmente, los jurados le pedían al postulante que saliera para deliberar, pero en el caso de José Gregorio, fue tan magistral su desarrollo de los temas que lo aprobaron por unanimidad con notas sobresalientes. Y el rector Aníbal Dominici le dio el título de doctor en medicina, y el público que había asistido, sus compañeros, sus amigos, aplaudió con gran emoción la brillantez de José Gregorio en su presentación y en la obtención de su grado como médico y como doctor de la medicina. Hay un breve intervalo de 89, que ya volveré sobre él, pero él logra una beca y logra un encargo del gobierno nacional de la época para que vaya a Francia, aprenda nuevas materias como bacteriología, histología, anatomía patológica y fisiología. Y él se va en el año 90, 89, fin del 89, 90, a París. Esta es una foto de su tiempo en París. Y allí en París tienen los mejores profesores que podía conseguir. Está el doctor Matías Duval, que fue el que le enseñó histología y embriología, y en el momento de darle su reconocimiento dice que las preparaciones de José Gregorio eran espectaculares. Charles Richet, que era profesor de fisiología, un alumno directo de Claude Bernard, que tiene mucho que ver con el desarrollo de la teoría científica y de experimentación. Y el profesor de bacteriología fue Isidoro Strauss, que fue premio Nobel de medicina y era alumno directo de Louis Pasteur. Él hace una breve pasada por Berlín para estudiar histología patológica, pero ya para ese momento, principios, mediados del año 92, le toca regresar a Venezuela, no solo con todo lo que ha aprendido, sino con un laboratorio espectacular que él logra comprar para instalarlo en Venezuela a su regreso. Más tarde en la vida, ya médico veterano con más de 50 años, hace una breve pasantía por Madrid con el profesor Ramón y Cajal, y él quedó muy impresionado de la calidad de las preparaciones del doctor Ramón y Cajal de tejido del sistema nervioso, etc. Llega a Venezuela y se convierte en uno de los innovadores de la medicina de fin de siglo. Ese fin de siglo fue espectacular para Venezuela. Se crea el Hospital Vargas, se publica por primera vez la Gaceta Médica, se crean las cátedras clínicas, se inician los estudios de fisiología, histología normal y patológica y bacteriología, donde el catedrático es José Gregorio Hernández. Se crea el Instituto Pasteur de Caracas, una iniciativa privada que la dirigía Santos Aníbal Dominici, y ahí preparaban el suero antidiftérico. Y se crea a principios del siglo XX la Academia Nacional de Medicina, de la cual José Gregorio es parte. No hay ninguna duda que junto con Racetti, Pablo Acosta Ortiz, Santos Aníbal Dominici, Francisco Antonio Rique, Ayala, otros gigantes, renació la medicina venezolana. Esos hombres fueron verdaderos gigantes, héroes civiles, en una época que se asocia heroísmo a disparos y a guerra y a militares y a uniformes. No, no, no. Los verdaderos gigantes, los verdaderos héroes, son hombres como estos, que en el caso de la medicina la cambiaron y en el caso de ejemplos de vida cívica dieron ejemplos espectaculares. Se convierte, como decía, en el primer catedrático de histología normal y patológica, fisiología experimental y bacteriología desde el 5 de noviembre de 1891. Esa es la primera cátedra de bacteriología en América Latina y por años conservó esa prioridad. En el año 2006, 906, 907 se separa
porque va hacia Italia para tratar de hacerse monje, pero regresa en 1909 y reasume sus cátedras. Él funda el que es de verdad el primer laboratorio científico venezolano. Y aunque ya se había abierto el Hospital Vargas, o estaba por abrirse, cuando él regresa, ese laboratorio no se puso en el Vargas, se puso en la Universidad Central, lo que hoy es el Palacio de las Academias, en la planta baja, en un local que hoy en día es difícil encontrar en el edificio de la Academia, pero ahí funcionaba su laboratorio, que era docente, era de experimentación y eventualmente se convirtió en un laboratorio de apoyo para los diagnósticos clínicos. Su prestigio creció tanto que fue representante por Venezuela en el primer Congreso Médico Panamericano en Washington en el año 1895. Ya dije que fue fundador de la Academia Nacional de Medicina, donde ocupó el sillón 28. En mayo del 9, cuando regresa de Italia, se reincorpora a las cátedras, pero además de las que ya tenía, lo nombran profesor interino en patología interna. Desde 1909 se convierte en profesor de anatomía patológica práctica y en 1912 se convierte en profesor de parasitología. Todas esas materias estaban bajo la responsabilidad de José Gregorio Hernández. Era sin duda un universitario a carta cabal. Y era tan cabal su compromiso con la universidad que cuando en el año 1912 Gómez, ante disturbios en la universidad, decide cerrarla, se dirige con fuerza y reclama esa injusticia enorme, hasta una crueldad, dice, que se le hacía a muchísimos jóvenes que los utilizaban para estudiar su carrera y que les hacía difícil que pudieran salir airosos con cualquier otro oficio. Y se lamentaba que muchas familias podían verse al borde de la miseria debido a esa medida. La universidad, que se cerró en 1912 no se vuelve a abrir hasta 1922. Impresionante cómo a veces los regímenes de fuerza usan todo su poder, inclusive para hacer daño tan grande como este. En el año 1906 escribe un libro espectacular que se llama Elementos de Bacteriología y es el primer texto latinoamericano de bacteriología. Y si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de hojearlo, están hechos a mano los dibujos de las bacterias, de los medios de cultivo, de las toxinas, y es un libro que todavía hoy en día es de agradable lectura. Y él dice que él hace ese libro movido por el deseo de ser útil a la juventud estudiosa de nuestro país, y por eso hizo lo que él llamaba un pequeño trabajo, pero que no era tan pequeño, era espectacular. Y él dice que al hacer esa obra lo que realmente quería era dar una alabanza a la gloria infinita del Señor, creador del universo. Los últimos años de docente son cuando él regresa en el año 12 del Colegio Pío Latinoamericano, donde intenta por segunda vez ser sacerdote. Pero cuando regresa no hay universidad. Pero Luis Racetti había sido promotor de una escuela de medicina privada que se inauguró en 1915. Y José Gregorio se incorpora entre los docentes de esa escuela. Poco después, aunque no se abre la universidad, se permite el funcionamiento de una escuela pública de medicina en la esquina de San Lorenzo, en el mismo sitio donde hoy está la nueva escuela de medicina José María Vargas. Y él enseña en esa escuela hasta el día de su muerte, hasta el día anterior a su muerte. La universidad, como les decía, no se abrió hasta 1992 y solo se abrió el día de la muerte de José Gregorio y se autorizó que fuera velado en el Paraninfo de la universidad. Por cierto, esa promoción que empezó en la escuela privada de medicina también es una promoción de gigantes. Ahí está la lista, no me voy a detener, pero está José Ignacio Baldó, el padre del control de la tuberculosis en Venezuela. Dos pediatras espectaculares como Gustavo Machado Hernández y Guillermo Hernández Osaya, Antonio José Castillo, que fue rector, Pedro González Rincones, que trajo los primeros equipos de radiología, Bernardo Gómez en cardiología, gente extraordinaria, Martín Vega. Esos fueron alumnos de él en la promoción de 1915. Pero quiero destacar sobre todo cómo en el camino de ejercicio médico fue la verdadera realización de José Gregorio. Él ejerce, apenas se gradúa, y aunque el rector Dominici le había dicho a José Gregorio, quédate en Caracas, quería mucho a José Gregorio, era el mejor amigo de su hijo Santos Aníbal,
yo te monto un consultorio y te vaya estupendamente, porque tú eres este tremendo médico. Pero José Gregorio le dijo, no, yo me comprometí con mi padre, como me comprometí con mi tierra, y yo voy a regresar a Isnotú. Y se va a Isnotú. Y empieza a ejercer en toda esa zona cercana a Isnotú, en Trujillo, inclusive viajó a Mérida y a Táchira en algunos momentos. Y escribe esta carta estupenda a Santos Aníbal diciéndole, todos mis enfermos se han puesto buenos, aunque es muy difícil curar a la gente aquí, porque creen en el daño, en las vacas negras, en las palabras misteriosas. Y dice, yo nunca me había imaginado qué tan atrasada estaba. Todo el mundo tiene disentería y asma, uno que otro tuberculosis, pero él se sentía confortado porque se había llevado sus libros y podía atender adecuadamente a sus enfermos. Ejerce hasta el 89, en parte por celos de los médicos de la región, en parte porque lo empiezan a tildar de godo y entra dentro de una descomposición política. Él decide salir de Isnotú, venirse hacia el centro. Al principio trata de establecerse en Sucre, pero termina llegando a Caracas. Y en ese momento Calixto González, que había sido su profesor, le dice, José Gregorio, el gobierno va a dar una beca a un joven que pueda formarse en Francia, y el beneficiado fue José Gregorio. No, no fue José Gregorio el beneficiado, fue Venezuela la beneficiada por todo lo que trajo José Gregorio Hernández en ese viaje de formación. No solo entra a la universidad, sino que empieza a ejercer, y ejerce muy activamente hasta 1908, cuando se va a la Cartuja de Farna para tratar de ser sacerdote. Regresa en el año 9, ejerce unos pocos años, vuelve a Roma a tratar de ser sacerdote, pero al final ejerce desde el año 14 hasta que se muere en el año 19. Cuando él se va a la Cartuja, que le tenía un grandísimo afecto, a pesar de, como dice claramente en esta afirmación, ambos girábamos en los polos opuestos del pensamiento filosófico, reconoce que no solo tenía un puesto preeminente en la profesión y que era una pérdida para todos sus pacientes y a quienes muchas veces salvó la vida con su ciencia, sino que era un hombre que jamás se desvió ni una línea del camino que debía conducirlo a lo que él creía la realización del supremo ideal de la vida. Es verdad que dio grandes aportes a la ciencia, a la academia, y eso generó afecto, pero lo que más generó afectos fue su manera de ejercer medicina. Fue un médico exitoso, acertado en sus diagnósticos, recomendaciones terapéuticas, y sus colegas lo respetaban tanto que muchas veces lo llamaban a consultarle. Una vez le preguntan a José Gregorio, ¿qué es un buen médico, doctor Hernández? Bueno, un buen médico es el que cura a sus enfermos. Según Santos Aníbal Dominici, él impuso su valor científico a los pocos tiempos de su actuación médica y tenía una clientela grandísima. Él le dicen el médico de los pobres, pero también era el médico de los ricos, era el médico de todo el que necesitaba de su sabiduría, de su ciencia y de su cariño. Y no distinguía entre pobres y ricos. El que podía pagar le cobraba y al que no podía cobrar no le cobraba, e inclusive lo ayudaba a facilitarle las medicinas y lo que necesitaba. Según Rasetti, era un médico profesional al estilo antiguo. Para él, la medicina era un sacerdocio del dolor humano, siempre con una sonrisa benévola para la envidia, gran tolerancia para el error ajeno. Y su reputación no la fundó en destruir a otros, sino en su ciencia, en su pericia y en su honradez. Era muy generoso, atendía a la gente en sus casas, además de las consultas que hacía en su domicilio. Y siempre iba a pie. La única vez que usó vehículo fue cuando hubo la epidemia de la gripe española y había una bandejita en la entrada de su casa donde la gente pagaba y el que no podía pagar y necesitaba dinero tomaba lo que necesitaba de esa bandejita. Por cierto, ya que dije de la gripe española, ¿cómo fue la actuación de José Gregorio en la gripe española? Probablemente uno de los más mortíferos en la historia de la humanidad, y fue responsable probablemente de la muerte del 2.5% de la población del planeta entre 1918 y 1919. Esto lo escribió el doctor Samir Kababa en Pro Da Vinci en el 2019 y decía, pudiera surgir una nueva pandemia con la capacidad de producir entre 150 y 300 millones de muertes. Para los que quieran ahondar en el estudio de la epidemia de gripe española en Venezuela, hay un reciente trabajo en Gaceta Médica de los doctores Andrés Ollano y José Esparza, espectacular, sobre cómo fue la gripe española en Venezuela, que llegó a La Guaira en octubre, se expandió rápidamente
Y para que tengan una idea, murieron por la gripe española en Venezuela 23.953 venezolanos, en un país que tenía apenas 2,5 millones de habitantes, o sea, casi el 1% de la población venezolana murió entre el 18 y el 19 de gripe española. Y en el periódico salían las medidas contra la gripe, era la forma de comunicación, y allí sale la primera noticia en el Nuevo Diario, que era el diario oficial, el diario del gobierno. ¿Qué hizo José Gregorio durante la gripe española? Él estaba de viaje, se fue a Nueva York y a Madrid, en parte porque quería actualizar su libro de tratado de bacteriología y quería avanzar en estudios de anatomía patológica, y llega a Caracas a principios del 18. El primer caso de gripe, como les decía, fue en el mes de octubre y se diseminó muy rápido. Y los cuentos de la época son muy impresionantes. Él, como miembro de la Academia de Medicina, redactó las pautas para tratamiento de los cuadros de gripe. Fue parte muy importante en la atención de enfermos. Y por lo menos 1, 2 meses usó un auto con chofer para poder asistir a los demás pacientes. Hay gente que dice, bueno, ¿cómo lo mató un carro si no había carros en Caracas? Sí había. Ya para la época de muerte de José Gregorio había más de 500 vehículos en Caracas. Este es el comunicado que el 4 de noviembre del 18, del 18, saca la Academia de Medicina dando las pautas formales para atención y tratamiento de la gripe española, y uno de los firmantes es José Gregorio Hernández, el secretario de la Academia, era el doctor Luis Racete. Impresionante. 102 años después, pareciera que la historia se repite. Las fotos de la izquierda representan sitios de atención de enfermos, fíjense lo de la derecha, el salón de convenciones de, creo que es en Madrid, las máscaras, las muertes impresionantes. Para el día de hoy, a las 7:30 de la mañana, 34.660.000 casos. Estamos grabando esto el 3 de octubre. Más de 1 millón de muertos en el mundo. No se han hecho ciertas las predicciones de alguien como el doctor Cavavi de 150, 300 millones de muertos. Pero sin duda, esta pandemia ha afectado prácticamente todo el mundo. Y hasta ayer en Venezuela, 2 de octubre, más de 70.000 casos, más de 643 muertos. La epidemia sigue activa. Lecciones de la historia. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a hablar un poquito de cómo era la época donde se formó José Gregorio Hernández para terminar con lo de la santidad. José Gregorio crece en el apogeo del guzmancismo y en la introducción de la filosofía positivista. Guzmán peleó mucho con la iglesia. Quería una iglesia venezolana, disolvió los conventos, la esquina de las monjas, que hoy en día es la sede de la asamblea. Ahí había un convento de monjas en clausura que la sacó ante la mirada asombrada de los caraqueños. Cerró los seminarios, que solo los abrió después Cipriano Castro. Tumbó 9 templos, hizo el matrimonio civil, el divorcio, el registro civil. Pero para contentar a su esposa Ana Teresa, que sí era muy católica, hizo Santa Teresa. Y esa iglesia tiene 2 fachadas. Y a una le puso Santana y a la otra Santa Teresa, para ver si Ana Teresa Ibarra quedaba tranquila. En esos años entra el positivismo con gran fuerza, y en Venezuela 2 grandes seguidores de las enseñanzas de Augusto Conte fueron Adolfo Ernst y Rafael Villavicencio, que fueron gigantes también. Ernst fundó la Cátedra de Historia Natural, fue profesor de José Gregorio, de por lo menos 2 materias. También el doctor Villavicencio. El seguidor más notable de las enseñanzas del positivismo en Venezuela fue Luis Racete. Vamos a terminar hablando de por qué este hombre, médico, hombre de familia, hombre de trabajo, llega a ser santo. Buen amigo, le gustaba la música, le gustaba bailar, le gustaba tomarse sus buenas meriendas, pero fue un hombre firme y constante en sus creencias, en su fe, en su convicción por una vida de trascendencia. Él estaba muy claro que el llamado a ser santo es a todos los hombres en las circunstancias de su vida. Y su vida de piedad fue tan intensa que no ocultó sus deseos de entregarse plenamente a Dios como sacerdote, lo cual intentó 2 veces. En el año 8, yendo a la Cartuja de Farneta, y en el año 13, en el Colegio Pío Latinoamericano. En ambos casos, por adversidades, limitación física, se enfermó de tuberculosis en el año 12, 13.
su director espiritual, que era el Monseñor Juan Bautista Castro, le dice: José Gregorio, tu camino a la santidad está entregándote a atender los enfermos, y ahí está tu plena vocación. Por cierto, Juan Bautista Castro fue un tremendo arzobispo caraqueño y fue el que consagró la República de Venezuela al Santísimo Sacramento. Aunque tuviera mucho trabajo, él todo el tiempo tenía presencia de Dios, iba a misa todos los días, pasaba grandes ratos delante del Santísimo Sacramento, rezaba de día y de noche, tenía un culto especial a San José y a Santa Teresa, admiraba las virtudes de San Francisco, tanto que se hizo terciario franciscano. Escribió, ya dije, los elementos de bacteriología, pero un libro muy importante de él fue Elementos de Filosofía en 1912, y en ese libro, que se lo dedicó a Luis Racetti, con quien tuvo marcadas diferencias de visión en la vida, decía: por ser yo tan venezolano en todo, quiero expresarles mi filosofía, y esa filosofía me ha hecho posible la vida. No ha sido fácil mi vida, pero si no hubiera tenido este apoyo, no hubiera sido posible. Y si alguno piensa, y estas son palabras textuales de José Gregorio, que todo esto lo debo a la religión santa que recibí de mis padres, le responderé que todo es uno. Cuando él muere, conmoción global en la nación, en la ciudad, evocó el pueblo a respetarlo, a darle su tributo, a llevar, inclusive lo llevaron en hombros hasta el Cementerio General del Sur, y eso que estaba lloviendo, llegó tardísimo. Saquen la cuenta, salí de la esquina del Palacio de las Academias hasta el cementerio. Y Rómulo Gallegos, que era un joven escritor en la época, dijo: en ese velorio estaba presente toda Caracas, y cada uno llevó lo mejor de sí. Su dolor los que lo amaron, su gratitud los que recibieron de él enseñanzas y dones, su justicia los que los admiraron. Y detrás del féretro de José Gregorio, todos experimentábamos el deseo de ser buenos. Entonces, hay un testimonio impresionante sobre José Gregorio Hernández, que es del doctor Pedro Manuel Arcaya, que fue el abogado defensor de Bustamante, el conductor que atropelló al doctor Hernández. Y qué tarea tan difícil le tocó al doctor Arcaya, porque reconocía lo que había significado José Gregorio para la sociedad caraqueña y venezolana de la época. Y afirmaba el doctor Arcaya que la vida de José Gregorio demostraba cómo la virtud puede fecundar la vida interior de quien la cultiva y puede fecundar la vida social de la comunidad a la que pertenece el hombre justo. Ese hombre, ya desde el 19 de junio de este año, gracias a la aprobación del milagro por el Papa Francisco, es beato reconocido. Solo falta el acto formal, que me imagino se pospondrá un poco mientras la pandemia esté todavía activa en la ciudad, y a la cual se quiere que sea un acto multitudinario donde todos los venezolanos podamos dar respeto y dar crédito a José Gregorio. Un beato es una persona que la iglesia reconoce porque ha llevado una vida cristianamente ejemplar y que puede recibir culto público en determinados actos o lugares. Es un equivalente a decir ya está en el cielo. Esta es la imagen que se va a usar durante el año de la beatificación. José Gregorio con bata, con un rosario en la mano. Hay otras imágenes de José Gregorio. Esta iconografía de Edo, inclusive la plasmaron en una pared de Wynwood de Miami, que ha tenido buenísima acogida. Personalmente prefiero este cuadro que le hizo mi nieto Manuel Alfonso a su papá Alfonso, que vive en Santiago de Chile y le ha tocado trabajar muy activamente durante la pandemia. Y aquí recoge la venezolanidad, el ejercicio médico y la figura que conocemos de José Gregorio con su bombín y su traje oscuro. Realmente para los venezolanos, aún antes de esta formalidad de la beatificación, José Gregorio es su santo. Y no necesita la gente sencilla muchas explicaciones. Lo venera, lo respeta y le pide todo el tiempo. Y al Señor esto le complace. Y Él lo dijo. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños.
Sí, Padre, tal ha sido tu beneplácito. Hablamos de los caminos de José Gregorio y el Consejo Nacional de Laicos ha seleccionado el año que comenzó el 1 de octubre como el año del laicado venezolano y está dedicado a recorrerlo de la mano de José Gregorio para que con su ejemplo de laico comprometido, de ciudadano ejemplar, de profesional sin mancha, podamos meternos todos juntos en esta empresa del bien común. Quiero terminar con estas palabras del padre Luis Ugalde, escritas en el Nacional hace muy poco. Es verdad que Venezuela está en crisis y vemos manifestaciones y protestas a cada momento. Hay rabia, pero la rabia no es lo que nos va a transformar. Solo hay futuro si se transforma la muerte en vida, el odio en amor y la desesperación en esperanza. Mientras más alto huele la conciencia, menos la alcanzan las alambradas, los muros, los escudos y las rastreras bombas lacrimógenas. Tengamos fe, queridos colegas. Esto va a cambiar. Venezuela va a ser otra vez un país de encuentro y no de desencuentro. Tengamos fe y pidámosle a nuestro beato que ayude e interceda por la pronta renovación de la sociedad venezolana. Muchas gracias.